Hola, quiero saludarte, darte la bienvenida nuevamente a este espacio. Soy Luis Fernando y gracias por siempre regalarme unos minutos de tu tiempo para ser escuchado. Vamos a estar hoy en nuestro primer podcast del año 2025 con una propuesta provocadora para ti y para todos, para mí también, y es la de hacer posible un programa que he venido trabajando hace días que se llama Liderazgo, Letras y Café. Vamos a tomar de unos autores en liderazgo y en diferentes temas lo más importante del aporte para gestionar seres humanos, para gestionarnos a nosotros mismos y traerlo de manera muy natural, buscando conectar contigo en espacios en los cuales tú determines, pero avanzar a través de estas enseñanzas de los gigantes que nos permiten a nosotros todos los días edificar, conocer y cumplir con ese propósito que me he trazado de que siempre aceptes esa misión de liderazgo, poder agregarte valor, que lleguemos a esa autoconciencia con mucha determinación y adaptabilidad, porque juntos podemos llegar a ser mejores seres humanos y mejores líderes. Gracias por estar, gracias por siempre permitirme estar. Yo quiero decirte que compartas, que cada que le das un like, cada que compartes, estás haciendo posible que esto funcione, que llegue a muchas más personas. Siempre he avanzado sobre una premisa y es que hay alguien que lo puede estar necesitando. Entonces te agradezco que lo podamos hacer, que lo compartas y que siempre lo estés dando a conocer. También decirte que este programa Liderazgo, Letras más Café tiene algo bien particular, y es que se hace de manera natural, sin tanto tecnicismo, por decirlo así, pero sí en un ambiente rodeado de naturaleza. Quiero ponerte en contexto un poquito de donde estoy, en un entorno verde en la parte trasera de mi casa, con el ruido de los pájaros. Muy seguramente va a aparecer el ruido de las mascotas, de los perros, de los gatos, porque ese es mi entorno y ese es el que he escogido para poder conectar contigo, decirte un poquito desde dónde estoy, pero también decirte que tú lo puedes tomar donde tú consideres, cuando vas al trabajo, cuando estás yendo del trabajo a tu casa, cuando tienes también ese espacio en soledad en tu vivienda o en tu casa, para que puedas conectar contigo mismo y absorber de todo esto que nos entregan los libros para ser todos los días mejores. Entonces vamos a hacerlo, vamos a iniciar. Y hoy traigo, en este inicio de Liderazgo, Letras y Café, traigo un libro que me ha gustado muchísimo. Este es un libro de un regalo que obtuve, que me dieron, y se llama Más feliz a pesar de todo. En su portada, el autor, que se llama Tal Ben-Shahar, de quien te voy a hablar ahorita, para contarte un poquito quién es, él nos habla de cultivar la esperanza, la resiliencia y el propósito en tiempos difíciles. Tal Ben-Shahar es actualmente es un profesor de la Universidad de Columbia, impartió clases de psicología positiva en la Universidad de Harvard, y también es articulista habitual en distintos medios de comunicación. Es un consultor, utiliza diferentes medios para llegarle a su público, y es un conferenciante sobre temas de psicología positiva y de liderazgo en todo el mundo. Es fundador y director de aprendizaje de Potential Life, una organización de desarrollo de liderazgo. Y entre sus libros más importantes, en los cuales ha publicado, está el de Elige la vida que quieres. Eso fue en el 2014, La búsqueda de la felicidad, por editorial Alienta, de acuerdo a lo que dice, en el 2011, y Ser feliz es una decisión tuya, en el 2018. Ganar la felicidad también en 2008. Entonces, qué bueno podernos acompañar de Tal Ben-Shahar, que no tiene un palmarés pequeño en lo que hace, que nos ha entregado contenido a través de la historia, y que yo tengo que serte muy sincero en algo, y es la primera vez que estoy leyendo de él. Me ha parecido magnífico este regalo que me lo dio mi esposa, y que definitivamente pienso que me ha aportado mucho. También tengo que contarte algo, y es que ella, cuando me regaló este libro, pensó que era otro libro, pero de todos modos lo recibí a manos abiertas, como recibo este tipo de regalos, y lo leo, lo interpreto. Recuerda siempre que lo importante no es lo que lees, sino lo que haces con lo que te das cuenta a través de la lectura, cómo lo aplicamos, que también es lo más difícil. Podemos leer todo el año, pero si no aplicamos, si no pasamos a la acción, si no materializamos, si no actuamos a través de lo que encontramos en los libros, pues va a ser mucho más complejo. El libro, en su parte inicial, nos habla
de la dedicatoria. Entonces, él habla de esa dedicatoria para Tammy, David, Shirel y Elvian. Os quiero a pesar de todo, nos dice. El libro tiene su introducción, el bienestar espiritual es el primer capítulo, el segundo el bienestar físico, el bienestar intelectual, relacional y el bienestar emocional. Hay una conclusión para seguir avanzando y hay una última parte del mensaje de gratitud y nos invita a inscribirnos en el certificado de estudios de la felicidad, libro de 185 páginas. Hay una frase inicial de Helen Keller que el autor tal vez la trae para iniciar, y es que dice: para mí la única definición satisfactoria de la felicidad es la plenitud. Con esto inicia él, con eso hace la introducción del libro. Entonces dice que ponemos la felicidad en cuarentena. Le preguntó un amigo, lo decía medio en broma y medio en serio, y fue un tema que, de acuerdo a lo que nos enuncia el autor, lo hablaban en plena pandemia, en el COVID-19, este problema que asoló el mundo y que sin duda alguna impuso una crisis en unos aspectos complejos para la humanidad. Y allí sale esta introducción y pasa a una parte que también hace sentido, y es crecer en la dificultad. Y él habla de que las experiencias humanas se pueden situar grosso modo en un continuo que va de las negativas a las positivas, pasando por las neutras. Nos pone un ejemplo del dolor, el sufrimiento, la mala suerte y las situaciones difíciles en general, que estas estarían siempre en el extremo negativo, mientras que la alegría, el placer, la buena suerte y la prosperidad se situarán siempre en el lado positivo. En el medio se encontraría un punto cero, un punto medio del que él habla, y en el que nosotros como seres humanos nos sentimos o estamos de manera aceptable. Entonces, también habla de que la felicidad o la ciencia de la felicidad es aplicable a cualquier situación, con la independencia en el lugar que nosotros nos encontremos o con el lugar en el que te encuentres. Está claro que se puede ayudar y pasar de un estado al otro, de un extremo al otro, como lo decíamos ahorita cuando hacíamos referencia a crecer en la dificultad, y lo que él en su momento dice que no está de acuerdo es con la idea de tener que alcanzar la zona neutra para recurrir a la ciencia de la felicidad. También nos habla de que la ciencia de la felicidad fortalece el sistema inmunitario psicológico, y que definitivamente cuando estamos felices estamos en esa apertura para ver de manera diferente el mundo, para estar de manera diferente en el mundo y poder avanzar mucho mejor. Estamos más dispuestos y más abiertos. El sistema inmunitario psicológico fuerte, cuando estamos en ello, siempre nos dará la oportunidad de dar un paso más allá de la resiliencia. Seremos antifrágiles, y es lo que él llama la resiliencia 2.0, también hace referencia a este tema, y es un término que acuñó este escritor Nassim Taleb, profesor de la Universidad de Nueva York, y que dice que para comprenderlo necesitamos empezar con la resiliencia, ese término que hemos tomado prestado del campo de la ingeniería, cuando una sustancia o un material concreto se consideran resilientes y tras estar expuestos al estrés o la presión, recuperan su forma original. Hace referencia allí mediante una metáfora de una pelota que cae y rebota para volver al punto original. También dice o nos habla de lo que dicen los estudios y la búsqueda del yo. Y justifica este subtítulo diciendo que escribió el libro para que nosotros tengamos algo más a lo que aferrarnos en épocas de crisis. El encontrar ideas que nos puedan ayudar y con las que podamos experimentar. Dice que siempre ha hecho o ha echado mano de las investigaciones, pero que hay algo más importante que los estudios, y es la búsqueda personal de lo que uno mismo haga de sí mismo. Al final, los investigadores siempre analizan a otras personas, evalúan sus acciones y aprenden del resultado. En el autoaprendizaje,
las personas se estudian a sí mismas, con una mirada introspectiva hacia su interior, experimentando con el cambio. Y acá me quiero salir un poco de lo que nos dice el autor para hablar de algo que hace mención y que viene intrínseco en lo que nos quiere decir siempre, y es esa necesidad de conocernos a nosotros mismos. Hay unos mitos en el liderazgo que definitivamente debemos derribar, y es que el liderazgo es para quien ostenta, desarrolla, obtiene o mantiene un cargo de dirección y de control, una gerencia. Es decir, que el liderazgo es de posición, y no es así. El liderazgo lo podemos dar y hacer nosotros 360 grados. John Maxwell nos habla de ello, y a partir de ahí podemos ser esos integradores y esos gestores para poder gestionar a otros. Esa es una de las definiciones con las que siempre avanzo en liderazgo, y es que el liderazgo para mí, para Luis Fernando, es gestionarme para poder gestionar a otros. Gran dificultad podemos encontrar nosotros en esa gestión personal, y una de las cosas más complejas siempre va a ser liderarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué no mirar hacia adentro, viajar hacia adentro, para que podamos nosotros desde allí estar abiertos a recibir, a aprender de liderazgo para poder ayudar a otros a desarrollarse como líderes, a crear esas oportunidades, y pues que este liderazgo del que hablamos sea más humano? Aquí con un tema bastante importante, que es el de la felicidad. Cómo la felicidad se ha hecho ciencia y cómo ya hay mucha literatura. Oppenheimer tiene un libro que muy seguramente lo vamos a trabajar aquí también, que nos habla de la ciencia de la felicidad. Y hay cosas difíciles de entender en el tema de la felicidad y cómo se ha vuelto materia de estudio, cómo algunas universidades y algunos gobiernos le han dado calificación a la felicidad, sabiendo que tenemos en ocasiones los entornos hechos para ello. El solo hecho de vivir nos debe permitir ser felices, pero son apreciaciones unipersonales que tienen que son diferentes para nosotros como seres humanos. Una parte, retomando lo que nos dice Tal Ben-Shahar en el libro, es el mito del éxito y la felicidad. Y nos hace una pregunta de qué es la felicidad y por qué es tan importante y cómo se consigue. Y él dice que antes de pasar a esas definiciones quiere hablarnos de algunos estudios que demuestran que en general estamos equivocados o tenemos ideas erróneas sobre este término, porque del papel en nuestra vida y cómo conseguirlo. Habla de que para la mayoría de las personas o seres humanos, la felicidad llega con el éxito, cuando se cumplen los sueños, cuando se aprueba el examen, cuando se alcanza un objetivo o una meta, seré feliz. Habla también de la misma manera del fracaso que solemos pensar cuando el sueño se va, adiós a mi sueño, cuando se tira todo por la borda y cuando pensamos que si llega el fracaso, pues ya no seremos felices. Según esto, el éxito es la causa y la felicidad la consecuencia, pero resulta que las cosas no son así. Nada más lejos de la verdad en lo que dice. También nos habla de los estudios que se han generado alrededor de eso, de este modo de pensar, y pone un ejemplo de Daniel Hilbert, profesor de Harvard, donde analizó a otros profesores en el punto álgido de su carrera, cuando estaban a punto de saber si les conseguían la titularidad en lo que estaban haciendo. Él dice que les preguntó cómo se sentirían después de que se tomara la decisión, y la mayoría suponía que cuando fueran profesores titulares serían felices de por vida. Y aquí se acuñan con mucha más fuerza algunos significados del éxito, como les de Henry Corbera, que el éxito es entender la polaridad de los extremos, o habla de los extremos, cómo ser feliz con lo negativo, pero cómo ser feliz con lo negativo y cómo en esa polaridad nos vamos y descartamos algo que en ese punto medio nos puede llevar a ser felices. Este punto con el que inicia también habla o nos pone como ejemplo personas que consideran que son felices porque se han ganado la lotería, y nos habla el libro de que han tomado varios ejemplos con este tipo de personas, donde a través de esas preguntas, ¿cuántos de nosotros hemos imaginado alguna vez que si ganáramos la lotería todo cambiaría para mejor y para siempre? Él habla que parece que no es así, que a pesar de que el dinero llegue y pareciera que llega del cielo, quienes ganan la lotería suelen sentir un subidón, lógicamente al ganar, es el impacto de la noticia,
al igual que le pasa a los profesores en titularidad cuando los nombran o cuando nosotros llegamos al cargo que queremos o ostentamos el nivel que queremos, pero luego todo se vuelve al mismo punto donde estaba. Entonces, quienes eran infelices suelen seguir siéndolo una vez remitida la euforia que produce este tipo de alcances, por decirlo así. Y lo mismo ocurre con otros momentos importantes de la vida, como una boda, el matrimonio, la pérdida de un trabajo. Es decir, se suele sentir un subidón o un bajón temporal para luego volver al mismo punto, como si fuera una banda elástica. Volver a ese punto exacto en el que se estaba en el continuo de la felicidad. Entonces, es decir que ese éxito se alcanza a manera de proceso, que esas preguntas de la felicidad llegan con lo que cada uno entendamos, sentamos y queramos del mismo, pero que cuando tenemos unas metas fijadas, que en ocasiones son difíciles de alcanzar, llegamos a ellas, las tomamos y volvemos a ese punto del cual iniciamos. Es decir, esa parte externa, esa parte que nos llega, si bien es cierto, nos lleva a unos estados, a unas emociones de alegría que son válidas también, pero que no nos van a llevar a esa felicidad de acuerdo a los estudios que nos habla el autor. ¿Por qué la felicidad es importante entonces? ¿Cierto? Y dice Talben allí que investigadores y psicólogos, en especial los del trabajo, han demostrado una y otra vez que si tus niveles de bienestar suben, por muy poco que sea, tendrás mucho más éxito. Y por éxito no me refiero tan solo al sentido tradicional de alcanzar los objetivos, sino desde un punto de vista más amplio. En diferentes dimensiones te irá mejor en la familia, en la pareja, en el trabajo y en la amistad. Él nos habla y nos hace referencia a que cuando los niveles de felicidad se elevan, aunque sea un poquitico, también lo hará nuestra capacidad de innovar y de crear, tanto en el trabajo, donde estemos, en el estudio, en el rol que estemos desarrollando. Y que en todos estos casos los niveles de productividad e implicación aumentarán de una manera muy significativa hacia nuestro bienestar. Cuando esos niveles de felicidad están en alza, créeme que nos sentimos mucho más amables, mucho más generosos y también llegan esas probabilidades de un comportamiento o se niegan esas posibilidades de un comportamiento violento o inmoral, es decir, se reducen, estamos más abiertos a las cosas buenas. Es allí también como esos sistemas inmunitarios, mentales y psicológicos están estrechamente relacionados a la felicidad y unos niveles mucho más elevados de felicidad fortalecen esa resiliencia psicológica a la vez que la física. Por decir algo en este momento, yo no sé cómo estés, espero que te quedes hasta el final de este primer podcast del 2025 y que lo compartas. Es decir, que en este punto me atrevo a decir que las personas felices son mucho más sanas, son más capaces de protegerse de las enfermedades, es decir, hay un poder allí inmunológico, y en igualdad de condiciones viven mucho más tiempo. Eso de la felicidad, cuando los niveles aumentan, nos beneficia solo a nosotros. Mejora nuestras relaciones, eso pues es significativo cuando nosotros estamos quietos o confinados en un mismo lugar, a menudo también con las mismas personas y durante mucho tiempo. Esto no quiere decir, también lo aclara el autor, de que si uno es feliz no va a tener ninguna discusión en casa. Escúchame bien, también allí es importante entenderlo. Habrán momentos de malestar, habrán momentos de desacuerdo, desavenencias, momentos de desencuentro, momentos en los que también, como dice el autor en una parte, dice que querrás cortarte las venas y no soportarás a los que te rodean. Pero no pasa nada, eso también hace parte de la condición de nosotros, de la filosofía y la naturaleza de nosotros como seres humanos. Esto nos permitirá a nosotros, de alguna forma, una pequeña mejora también en nuestro bienestar, por pequeña que sea, y hay unas implicaciones que nos llevará a tener menos asperezas, que limar las relaciones cuando esto ocurra. Es decir, esto de la felicidad es contagiosa, nos puede traer momentos difíciles la vida, pero pues cuando estamos también con algo de conocimiento de esto de la felicidad, pues será mucho más fácil sobrepasar el momento y avanzar. Estaremos mejor equipados,
como nos dicen siempre o como te digo siempre, para enfrentarnos a ellas. La felicidad es contagiosa y hay que invertir en esa felicidad, también en la felicidad de quienes nos rodean, por lo que estaremos siempre poniendo un granito de arena. Como líderes, esta parte es importante también, y quiero dejártela, porque cuando nosotros irradiamos felicidad, cuando irradiamos tranquilidad, pues es mucho más fácil conectar, es mucho más fácil persuadir y va a ser mucho más fácil ganarnos la voluntad y el corazón de las personas que están con nosotros. Estamos poniendo siempre un granito de arena por un mundo que va a ser mucho más feliz, más sano, un mundo más honrado y en definitiva un mundo mejor. ¿Qué es la felicidad? A ver, aquí hay algo que nos dice el autor y es que no existe una única definición de felicidad. Existen muchas probablemente, así como hay personas en el mundo. Lo que ha llevado a muchas de ellas, incluso a personas muy expertas en este campo, a afirmar que la felicidad es como la belleza. La reconoces cuando la ves, o mejor dicho, cuando la sientes. Allí también el autor nos habla de que su opinión, de que es importante definir la felicidad para ser capaces de comprender de qué se trata. Es decir, no podemos estar hablando de felicidad sin saber de qué estamos hablando, de qué se trata. Y si no la conocemos, pues va a ser más difícil buscarla. Si no la conocemos o no nos damos a la tarea de conocerla, pues va a ser muy difícil conquistarla. Puede que personas, dice el autor, no estén de acuerdo con esa definición, pero pues a la larga es tan sana como la de cualquier otro. Eso no es posesión de única verdad, no es última palabra. Lo que sí es importante que nos dice el autor es que pensemos en qué consiste la felicidad para cada uno de nosotros, para luego analizarla, comprenderla y alcanzarla o conseguirla. Hay paradojas sobre la felicidad, donde nos habla y retoma algo que él decía, que ser más feliz ofrece muchas ventajas y un sistema inmunitario físico más resistente, unas relaciones plenas, mayores, productivas y una creatividad. Y cierra diciendo que en general la felicidad nos lleva a un mayor rendimiento en el trabajo o en los estudios. Que en ocasiones dejamos a un lado todos estos beneficios para ti que me estás escuchando. Dejamos a un lado el valor de la felicidad y se encuentra en ese hecho que solamente somos felices cuando estamos bien. Es decir, nuestra naturaleza nos empuja a buscar siempre ese placer, a evitar el dolor y preferimos sentir la efervescencia de la alegría, de la euforia, a evitar el dolor, ¿cierto? No nos gusta pasear por el camino del sufrimiento. No nos gusta la efervescencia, o nos gusta la efervescencia de la alegría más que el peso del sufrimiento. Hay investigaciones, y nos dice el autor, que hay investigaciones que sugieren que dar demasiada importancia a la felicidad o a ser más feliz puede resultar peligroso, que puede ser peligroso. Y en esta paradoja de la felicidad, cuanto más valoramos y la ansiamos, más escurridiza se vuelve. ¿Qué valor le estás dando tú a la felicidad? ¿Qué tanto sabes de la felicidad? ¿Qué es para ti la felicidad? ¿Te sientes feliz o no te sientes feliz con lo que tienes, o definitivamente consideras que te hace falta más? Es una de las cosas que pueden salir allí también, siempre, porque hay una paradoja envuelta en esto. Entonces, si queremos ser más felices, ¿cómo podemos superar esa paradoja de que nos gusta más, que es más fácil sentirla o nos sentimos así cuando todo está bien? Entonces, hay que dejar de estarnos mintiendo a nosotros mismos, porque a veces o en ocasiones engañándonos y pretender que no nos importa, pues en el fondo sí importa y sí es importante para nosotros. Eso tenemos que decirlo, eso tenemos que definirlo, diciendo yo quiero ser feliz. La cosa en ocasiones se pone complicada, pero pues no podemos enredarnos en la solución y podemos buscar esa felicidad de manera indirecta. Si un día te levantas por la mañana y dices yo quiero ser feliz, a pesar de todo, pues siempre estaremos buscando la felicidad en forma directa. Dice también el autor, en esa búsqueda liberada de felicidad siempre hay un recuerdo de algo fundamental para nosotros como seres humanos, y es el valor que le doy. Y esto pues lógicamente me va a ayudar. Puede que lo complique en su momento, porque
cuando estamos en esa búsqueda de felicidad y no la encontramos, lo que para nosotros hemos definido como felicidad, pues nos vamos a frustrar y pues no lo vamos a alcanzar de manera indirecta, no estamos llegando a donde queremos llegar. Yo pienso allí que hay que poner todos los elementos para poder llegar a esa felicidad y hay que buscarla, hay que darle sentido. Y si nos concentramos en los elementos que nos ayudan a ser felices y no en la felicidad como tal, pues estamos dando más importancia a esa forma, a esos medios que al fin y podemos llegar. Hay un filósofo que trae el autor del siglo XIX, John Stuart Mill, que dice que los únicos que son felices son los que tienen sus mentes fijas en algún objeto que no sea su propia felicidad. Y es lo que trato de decir aquí en el libro este autor y que también hago mención, y es que la importancia de ser feliz no puede a nosotros desdibujarnos o minarnos la posibilidad de ser feliz intentándolo, de buscar esos elementos que nos lleven. ¿Cuáles son esos elementos en los cuales debemos centrarnos cuando estamos buscando la felicidad? ¿Cuáles son los colores metafóricos del arco iris que conforman el bienestar de una persona y de una persona plena y que podemos perseguir, que nos llevará de forma indirecta? Para eso, y voy a ir cerrando este primer podcast, para eso el autor nos lleva a unas siglas. Dice trepar a lo más alto de Spire, S-P-I-R-E, para deletrearlo, que significa en sus primeras letras, palabras en inglés. Él habla de desarrollar un método para alcanzar esa felicidad. Revisaron de manera intelectual a la humanidad y recopilaron unas ideas que muy seguramente van a aportar desde la filosofía, la poesía, la teología, la ciencia, la economía y la psicología. Y el libro habla de que tras un arduo trabajo identificaron 5 elementos que llevan a la felicidad y que nos van a ayudar y que los vamos a trabajar aquí. El primero es el bienestar espiritual. Spire habla de espiritual. El bienestar espiritual. El segundo es el físico. El tercero el intelectual. El cuarto el relacional. Y por último el emocional. Lo repito, espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. Y cada uno de estos ingredientes va a contribuir al bienestar de una persona. Y es clave, de acuerdo al autor y de acuerdo al estudio que hicieron, para ser más felices. Como te decía, la palabra junta conforma en inglés el acrónimo SPIRIT, que trae estas 5 palabras que representan unos elementos claves que considera el autor nos van a servir para encontrar o llegar a ese estado pleno de felicidad. Bueno, yo quiero y quisiera pensar que ha sido interesante, que te hayas sentido bien en esta primera entrega de este podcast del 2025 de Liderazgo, Letras y Café. Invitarte al próximo podcast donde vamos a hablar de cada uno de estos elementos y que todo lo que te llegue a través de mis letras tenga algo claro siempre, y es que hay un propósito allí, y es el de agregarte valor. Recordarte que juntos podemos llegar a ser mejores líderes. Que compartas este contenido, que te voy a seguir esperando siempre. Contar contigo es maravilloso, y que a través de estas letras y de un buen café podemos nosotros avanzar en estos libros que nos van a ayudar a entenderlos, pero sobre todo, para ti que eres un desafiante de la vida, sobre todo es acoger lo que ellos nos enseñan, entenderlo, trabajarlo y llevarlos a la acción. Recuerda que no es lo que te das cuenta con lo que lees, no es lo que te das cuenta, es lo que haces con lo que te das cuenta mientras lees. Nos pasa cuando vamos a talleres, cuando vamos a seminarios, que nos damos cuenta de muchas cosas que pueden estar pasando en nuestra vida, de cómo nos puede aportar, de qué podemos hacer, pero pocas veces pasamos a la acción. Pocas veces le damos sentido a lo que nos llega y por eso pues, mantenemos estáticos. Qué bueno poder haber trabajado, hablado contigo, conversado de este libro, entregarte la primera parte de este libro, Más feliz a pesar de todo, de un gran autor, Tal Ben Shahar. Recuerda cultivar la esperanza, la resiliencia
y el propósito en tiempos difíciles. Soy Luis Fernando y siempre te voy a esperar. Gracias. Recuerda que juntos podemos llegar a ser mejores seres humanos y por ende mejores líderes. Chao.